Vamos a presentar a Ana Inés Larreborges, aunque no precisa mucha presentación. Ana Inés es crítica y ensayista literaria, es investigadora en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. Entre 2010 y 2020 dirigió la revista de la Biblioteca Nacional. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Tuvo a su cargo las páginas literarias del semanario Brecha entre 1986 y 2012. Entre sus líneas de investigación destacan las escrituras del yo y la literatura de viajeros. Se ha dedicado especialmente al estudio de la obra de Idea Vilariño, de la que hizo ediciones de poemas, ensayos y diarios. Dirigió en la Biblioteca Nacional el proyecto Poemas Recobrados 1 y 2 en los años 2020-2021 e Idea y la traducción, libro publicado en 2023. Hoy nos va a presentar su presentación, que es Idea Vilariño en diálogo con su archivo literario. Bueno, buenas tardes. Voy derecho al tópico. Gracias por todo, especialmente a Elena, por esta consagración de un esfuerzo largo y de un diálogo fructífero entre archivos y entre investigadores de archivos. Bueno, ahí tenemos a Idea en la caricatura de Ombú, del querido Fermín Ontú. Bueno, una imagen que me va a servir para presentarla, porque de andar con Idea por afuera entendí que no necesariamente es conocida, aunque seguramente aquí sí mayormente, pero no hay que darlo por hecho. Entonces, muy brevemente, no voy a ir, aunque sí se sabe, 1920, 2009, pero no voy a ir a una cronología, sino una especie de figura que ella creó y dispuso como legado, porque de esa idea quiero partir. De esa idea icónica, de esa idea de idea, ¿no? Para después ver frente al archivo cómo funciona eso. Bueno, y es una imagen inspirada naturalmente en la famosa fotografía de París, 1954, en el apogeo de Idea, de su belleza y de su maduración como intelectual y como poeta, tomada por Michel Cima. La caricatura condensa y exaspera esa idea que se impuso como parte de una actitud autoral de la poeta y que se resume en un lema: mi poesía soy yo, acuñado por la propia Idea, que preguntada por Elena Poniatowska, que era la poesía para ella, famosamente respondió: pude ser traductora o no, estudiosa de los ritmos o no, traductora de Shakespeare o no, pude ser música o no, la poesía fue lo único no circunstancial. Mi poesía soy yo. Bueno, una poeta en la que se funden vida y obra entonces, y una poeta que se construye a partir de negaciones y absolutos. Es la idea del no para un crítico como Jorge Monteleone, del ya no para el poeta Raúl Zurita, del decir no para Rosario Peirú, una poeta que proclama la finitud del amor, un universo sin dioses y el absurdo de existir en versos, decía Silvia Molloy, casi amordazados. En una carta lo dice. Una poesía, dice Luis Gregorich, de la omisión y los espacios vacíos. Una poesía, digo, finalmente, austera y lacónica, que corteja el silencio, pero que a pesar de su nihilismo casi metafísico, persevera en decir, y que actúa como un as de espadas, ese es su verso, ¿verdad?, un famoso poema, y esculpe sus versos en el ritmo y somete a sus lectores con una hipnótica y agónica contundencia. Nocturnos, poemas de amor, pobre mundo y no. Esos son los títulos que a partir de la década del 50 fue decidiendo iban a poder abarcar toda su obra, y así la continuó agrupando por zonas temáticas y no por cronología. Estos títulos fueron creciendo, corrigiéndose, ordenándose y depurándose también. Toda su obra es un volumen de 300 páginas. Seguí el itinerario de esa forma de la creación que fue para Idea Vilariño la composición de poemarios, una arquitectura que ensayó antes
desde su primer título, La suplicante, cuando tenía solo 25 años. Eso digo que lo seguí en un artículo que salió en Sama. Es una cartografía, es un artículo modesto pero útil, y el título no está mal, Construcción del silencio, aunque es parcialmente plagiado del título de una biografía de Onetti. Pero bueno, Construcción del silencio, porque de eso un poco parece que se trata el movimiento de idea hacia la construcción de su obra y también de su figura. Y que empezó en La suplicante, pero que llevó hasta casi el final de su vida a través de ediciones y de antologías. Amaba las antologías, no amaba la poesía completa. Mi propósito hoy es atender a ese diálogo, ¿no?, cumplida, de esa idea cumplida, acabada, como definitiva, esa idea que en su poesía y en su persona da la idea de absoluto, ¿no?, frente al archivo. La hipótesis es que el archivo, por el contrario, hace una apertura, despliega. Pero voy a abrir un paréntesis para referirme al archivo de idea, porque es un archivo, necesariamente me obligo, cada vez que escribo algo sobre idea, a hacer esta mención. Es un archivo en disputa o en conflicto, porque fue contra la voluntad de ella, contra su testamento, contra la ley de patrimonio del Uruguay vigente, que es la de 1970, fue vendido parcialmente en alguna parte importante. Entonces esa reivindicación la voy a seguir haciendo. Idea fue a la vez muy consciente de su posteridad, ¿no?, desde muy joven. Los 5 versos que están allí al costado de la imagen son los que en 2006 ella decidió que acompañasen su poesía completa, que venía del 2002, pero como dije que ella seguía construyendo su obra, de pronto en el 2006 les agrega esos versos, que en realidad los había usado ya en su última antología, que fue la que quiso hacer casi como un contrapeso de haber aceptado que se publicase la poesía completa. En 2004 lo hizo, y ahí le había puesto con algunos versos más esto de que viene de un poema muy amargo de 1979, y seguirá sin mí ese mundo mago, que dialoga con Antonio Machado además. Y ese andarán por ahí como basura, como restos de un alma de alguien que estuvo aquí y ya no más, no más. Desde la perspectiva de la muerte, de su muerte ya a esa edad, Idea piensa el destino de su obra. Bueno, lo que tenemos allí es su diario de 1945, fines de noviembre. Idea acaba de publicar La suplicante, su primer poemario, tiene 25 años y escribe su primer testamento. No se ve como que fuese un diario tan viejo de sus 25 años, porque ella los pasó en los 80, ¿no? Está pasado. Hacia la mitad de la página par, ¿no?, tal vez distingan que dice: si me pasa algo. Si me pasa algo, encargarse de mis papeles, Alma y Mirta, solo legibles por ellas. No publicar los poemas tachados, quemarlos, destruir estos cuadernos. Bueno, si me pasa algo es una despedida de la vida y es un testamento para el destino de su obra, ¿no? A lo Kafka está disponiendo, se le encarga sus papeles y pone instrucciones a su hermana Alma y una amiga de entonces. Voy rápido. Al morir en 2009, Vilariño había dispuesto el destino de sus papeles ya más de una vez en documentos legales y privados en los que fue variando la elección de sus albaceas, pero ni los recaudos legales, ni las precauciones que tomó, ni la declaración póstuma de su archivo como monumento histórico nacional evitaron el despojo. Ahí cambiamos. En 2018 aparecieron en la colección latinoamericana de la Universidad de Princeton, en la Firestone Library, ¿verdad?, los cuadernos de poesía de Idea, vendidos el año anterior, contradiciendo, como dije, su expresa voluntad testamentaria y la ley uruguaya. Ese es el cuaderno 16, año 1949.
Idea escribía en realidad, como dice que siempre al borde de la desesperación y en patos, escribía en cualquier papel. Se conservan en sus archivos poemas escritos al dorso de una factura, en la libreta del profesor, porque era profesora, en medio de una traducción. Los pasaba luego a lo que ella llama el cuaderno de poesía. Hubo muchos cuadernos de poesía, y ahí es donde está su obra en orden cronológico, que ella después alteró cuando decidió publicar, ¿verdad?, temáticamente. Estos cuadernos guardan el registro ausente en sus ediciones del orden en que escribió la obra. Recomponen una cronología esencial para su estudio, pero también son valiosos porque naturalmente devenían también borradores, un lugar, un taller de escritura. Pasamos. El mismo cuaderno por dentro está elegido al azar, hay otros más tortuosos, pero aquí en la página par vemos La limosna, es uno de los poemas de amor más tempranos que integra ese libro, porque es del 49, en realidad se publicó primero en Por aire sucio, que es un título del 51 fundamental en idea, pero quedó desvalijado porque los poemas migraron o a nocturnos o a poemas de amor, pero se nota que para alegría del orden de los investigadores es sí en el 50, en el 51 que empieza esa nueva poesía de ella que en general se fecha en los nocturnos, pero está allí un poco el antecedente. Bueno, en la página impar es un borrador de hasta cuándo. Aquí sí ya el taller. Idea copia 3 estrofas que señala, abajo se lee, en su letra chata, papeles sin fecha, y a partir de 2 de esas estrofas compone el poema, que está en nocturno ahora, hasta cuándo los gestos, ¿verdad? Ahí está el primer verso, una línea lo manda para arriba para componer el poema. Se aprecia que se trata de esa imagen de una página web. Nueva novedad en 2019, después de la venta, ¿verdad? Después de las denuncias realizadas aquí en Montevideo y que tuvieron muchísima repercusión y que también llegaron y se transmitieron a Princeton, Princeton puso por primera vez en línea y con acceso gratuito documentos de esa colección de autores latinoamericanos. Cuando puso estos cuadernos de idea todavía no había ninguno. Ahora cambió mucho y hay bastantes cosas en línea en la colección, por otro lado, súper valiosa, ¿no?, en Princeton. O sea que fue pionera en eso. Bueno, para terminar esta pequeña introducción de ese transitar complejo de los papeles, simplemente diré que hay trámites en proceso en la Comisión de Patrimonio del Uruguay que podrían revertir esta pérdida. Estos asuntos son el costado oscuro de los archivos, ¿no? Pero los menciono por una razón de militancia personal y de recuperación, pero también porque creo que es un asunto que tenemos que tener en cuenta, porque han habido cambios en la escena de lo que valen los archivos a los que nosotros nos dedicamos y estudiamos. Así como tenemos que atender a los cambios de la tecnología y ver si el futuro va a ser estudiar a través de las tecnologías digitales, ¿verdad?, porque ya no va a haber más papeles, así tenemos que tener en cuenta el cambio que hubo en el valor pecuniario de los archivos, que sufrió o tuvo un aumento exponencial de los manuscritos originales. Yo seguí ese cambio desde mi papel de periodista en Brecha muchos años, sobre todo en los años 2000, y recuerdo bien que era asombroso cómo iba cambiando, como si hubiesen sido, recuerdan que eso tenía quizás más difusión, los cuadros de Van Gogh, ¿no?, que se iban batiendo récords y récords. Bueno, voy a mencionar brevemente algunos hitos. Por ejemplo, pautados por la espectacularidad, ¿no?, antes ajena al pacífico orbe de bibliófilos y filólogos, cabe recordar, por ejemplo, en 2001 la venta del rollo original en el que Jack Kerouac escribió On the Road, en el camino,
la mítica novela de los beatniks, ¿no? Fue subastado en Christie's por $2.200.000 y lo compró el dueño de los Colts de Indianápolis, es decir, el dueño de un equipo de fútbol norteamericano, fan de la Beat Generation. En el ámbito latinoamericano, el legado de Octavio Paz tuvo un sinuoso recorrido a partir de su muerte en 1998, jalonado por polémicas, ventas de los archivos, por ejemplo, en 2018, de los archivos de las revistas de Paz, Plural y Vuelta a Princeton, muerte de su viuda, Marie-José, intestada, y solicitud, y esto me pareció interesante porque es bastante reciente, ¿no? En 2018, de los intelectuales mexicanos encabezados por Elena Poniatowska, que solicitaron que su archivo fuese declarado Patrimonio Nacional, como lo fue el de IDEA. Con aparente final feliz, la última noticia que la recabé para esta exposición ocurrió en 2023 con la apertura de la Casa Museo Octavio Paz, María José, con el acervo, parte del acervo, ¿no? Y la otra parte que estaba esperando una resolución judicial por parte del archivo que tenía la viuda y que, como decíamos, murió intestada, y hay algo así. Pero bueno, México destaca por la preservación no solo de sus enormes patrimonios culturales y arqueológicos, sino también de los archivos y bibliotecas de escritores. Por poner un solo ejemplo, no sé si lo conocen y si no vale la pena si van a México porque es maravilloso, Carlos Monsiváis, que era un gran coleccionista, tiene un archivo para sus colecciones y a pocos pasos, todo en la zona del Zócalo, una biblioteca maravillosamente construida para alojar su colección de libros. Último ejemplo, inevitable, Borges, cuyos manuscritos han sido adquiridos por universidades y por bibliotecas, por bancos japoneses a veces y por coleccionistas en el ancho mundo. Bueno, muy borgianamente tiene un archivo virtual que existe dentro de la computadora quizás de Daniel Balderston, o al menos así lo confesó él en esta misma sala hace un tiempo, porque ha ido reconstruyendo, ¿verdad?, persiguiendo esos archivos. Bueno, esos serían algunos ejemplos que muestran el estado de la cuestión en materia de colecciones y archivos. Cambio a esto, que me cubre de amargura para seguir con los versos de IDEA. También existe, y ese es el problema más reciente que ha aparecido, para los archivos una escena oculta o clandestina. El 21 de junio pasado, Manos Amigas me reenviaron esta captura de pantalla de Instagram, creo que es, de una venta de apuntes hechos por IDEA Vilariño sobre Quevedo. 60 carillas manuscritas, 56 mecanografiadas y 21 mecanografiadas con correcciones de su mano. Los vendedores, autodenominados a partir de cero, tienen página en Instagram y una de venta en eBay, que es la plataforma donde se puede vender en eBay. Pero no estaban en la plataforma de venta del eBay. Esto se transmitía de otra manera. En la plataforma de eBay sí tienen tesoros bibliográficos exquisitos. Realmente es gente que sabe de lo que habla, y ahora aparecieron libros de IDEA muy bien elegidos, entre ellos uno de Virginia Woolf con su firma, ¿no?, también en ese lugar. O sea que algo está fluyendo, pero ahora no, sin trazabilidad que podían dar, sin reclamo seguramente, por lo bajo. El precio por el conjunto, $2.400 de estos que son apuntes de clase, hasta lo que se ve, pásalo, bueno, un close-up de lo que va a la venta. Bueno, esto marca el ingreso de los papeles de IDEA al tráfico clandestino de los tesoros patrimoniales, como decía. Lo acontecido testimonia y evidencia el valor de este archivo, ¿no?, y presagia un sinuoso devenir. Como ha ocurrido en otros casos célebres, ese valor protege a los papeles de la destrucción, por lo menos, valen demasiado.
pero Fatum de Borges y de Kafka seguramente va a complicar el acceso a ellos. En fin. ¿Cambiamos? Con esta imagen de idea dejo a los mercaderes y regreso a la literatura y al diálogo con el archivo. Yo, como pensé que iba a estar con Luis, no traje unas imágenes que me gustaban para hablar del diálogo posible del archivo, pero bueno, tengo acá un libro. Lo que quería comunicar era, Idea vivió su archivo. Hoy hablaban del archivo de Juan Ramón Jiménez, como que había hecho un archivo para legar todo eso, pensando en quienes los iban a ver. No digo que Idea fuese inconsciente del legado, porque era muy consciente, sobre todo como preparó su obra. Con su obra fue muy trabajadora, muy consciente, muy deliberada. Pero creo que el archivo además lo vivió, lo vivía. Incluso hay hechos a los 80 años cuando decide pasar su diario. Por un lado era para prepararlo, porque se había decidido no destruirlo después de durar más o menos 60 años, que era lo que iba a hacer, y decidido eso, pero también lo pasaba. Y un poco es ese mito garbo de ella, de la actriz que mira las películas. Creo que ella siguió mirando y viviendo a través de ese archivo, lo ordenaba, le pedía a los amigos que le trajesen fotografías de ellos, lo alimentaba, lo cultivaba, lo vivía de algún modo. Y y la primera experiencia, yo digo, el archivo abre, pero eso era como una vivencia personal, si se quiere. Pero en 2007, cuando se hizo este libro, del que dije que suspendí porque jibaricé un poco la exposición, La vida escrita, el álbum, creo que es un buen ejemplo. Por un lado, ella lo vivió y ella controló. Por un lado fue una apertura hacia el archivo porque fue la primera vez que aceptó y puso ella, y ella eligió, era la única que los conocía, parte de su archivo personal, que además muy bien antologizado, el que conozca el libro lo puede confirmar. Y por otro lado fue una entrada que de alguna manera a esa prototípica idea de la foto de la gabardina o de la caricatura mucho más genial todavía de Fermín Ontú, es que se despliega. Y eso tuvo también una colaboración, porque como decían hoy los que hablaban de Sani, vemos lo que podemos ver en los archivos, lo que estamos preparados a ver por época y también por personalidad. Quien diseñó este libro es un artista, Pablo Uribe, ¿verdad? Un artista considerado y que además ilustra. Y yo creo que él tenía los ojos para descubrir, ¿no? En la iconografía sobre todo, que trabajó muy bien, en descubrir lo que había. Una de las cosas que le llamó la atención fue que Idea intervenía sus fotografías. En esta misma de la tapa, aquí hay unas rayas de virome, ¿no? que se sobreponen. También en la de Diario de Juventud, que lo editó él, la nariz está corregida con virome azul. Y eso que hacía Idea, lo hacía también de otros modos. Él supo cuáles serían las guardas del libro, porque había encontrado todas estas ideas que empiezan en una fotito que es en el año 37, y dice aquí abajo escrito con virome, no al dorso de las fotografías como se usa, sino enfrente, los distintos años, toda idea que se va poniendo, creo que llega hasta el 97 en sus distintas etapas. Pero esto no fue un diseño hecho por un diseñador. Idea había fabricado en su casa un collage artesanal de esa fotografía. Entonces creo que lo que entendió Uribe y lo hizo en esto, y así se ve, que quiso, el álbum de alguna manera fue como exponer, pero entrar también al archivo. Entonces, por poner un ejemplo, la foto del grupo cuando se reúnen con Neruda, lleva la contratapa de cuando había sido editado antes en Enciclopedia Uruguaya.
la foto de Onetti es una foto que estaba en una billetera y se publica con todos los rastros, ¿verdad?, de ese pasar. Y hay alguna más. Y bueno, y cambia la imagen de Idea como persona ya, en ese momento. Esta foto fue discutida. Yo que fui editora, estaba en el ala conservadora y ortodoxa y quería la foto de la gabardina y decía, esto es Eva Perón, ¿no? ¿No parece? Y si el pelo seguía más hacia arriba, mucho más. Pero bueno, ganó Uribe porque sabe y es cabezón. Y también aparece una Idea vieja, ¿verdad? Y no parecía que inmortalizada a lo Garbo, inmovilizada en eso. Bueno, sobre ese diálogo. Pero, y sobre esa como revelación que realmente el álbum es propicio, ¿verdad?, para mostrar un archivo por esa ductilidad que tiene de cosas. Y ahora, sí, pasamos. Y después lo que quería pasar pensaba mostrar 2 proyectos que hicimos acá que tienen relación con diálogo con el archivo. Voy a presentar uno solo y muy rápidamente. Este fue un proyecto que se hizo durante la pandemia, doblemente digital, porque al hacerlo con pandemia se digitalizaron los poemas que estaban acá y, por otro lado, ya estaban los cuadernos que nombré en Princeton, con los que pudimos trabajar también digitalmente. Allí están los nombres de los integrantes, muchos de ellos están aquí, una está aquí, al lado mío, que fue un grupo de investigadores voluntarios, lo hicieron con la Biblioteca Nacional, y lo que se trató de hacer es relevar e identificar los poemas dispersos entre originales, cuadernos de Princeton, también los diarios donde había poemas, reunión de versiones, transcripción y cotejo de fuentes, registro de variantes y confección de notas para los poemas que Idea no había guardado en su poesía completa. Y en cantidad, casi en volumen, es exactamente lo mismo de su poesía publicada, ¿no? Con distintas cosas. El resultado está en una plataforma de la Biblioteca Nacional que se puede ver y donde, se ponen todas las versiones de cada poema y se acompañan con iconografía. Yo no me animé acá porque las cosas digitales son preciosas de mostrar, pero siempre fallan, son muy traicioneras. Entonces, a lo seguro. Bueno, y aquí uno de los poemas. Por supuesto que el proyecto no tenía un afán estético, sino quizás mucho más de archivo y de completar y de dar instrumentos. Pero para hoy he elegido 2 poemas que me parece que son muy lindos. Fuente negra escondida, imperioso veneno, implacable memoria, manando brisnas de oro, flores de tantos pétalos, tallos ásperos, piedras o aguas delicadas. ¿Y todo para qué? Si la música solo abre silencios, si ya están dichas todas las palabras, ¿no? Hay ecos de la poesía publicada de Idea que todos reconocerán. Bueno, cambiamos y aquí con un ejemplo de sus 16 años, simplemente para ver cómo funciona esa plataforma. El original a la izquierda, en el círculo, que es una lupa que permite agrandar y poder leer desde cerca, están las iniciales que todavía usaba Idea. Es un poema de los 16 años y todavía usaba el nombre de Elena, que era su primer nombre verdadero, Elena Idea Vilariño, y son esa especie de loguito que se inventó, rúbrica, EB, ¿verdad?, en el coso. Se pasa y después los comentarios, las notas, la necesidad de elegir una versión definitiva. Cambiamos. Este es Poemas Recobrados 2, que es decir, desde 1947 hasta su muerte. Ahí hay algunas tendencias interesantes para estudiar todavía, porque creo que hubo una tendencia de su poesía que ella no pudo completar, y que en algún lugar lo dejó escrito. Escribiría otras cosas, pero no puedo, y eso tenía que ver con el momento dictatorial, ¿no? La poesía se vuelve muy áspera, vale la pena verla para contrastar.
parecía que existían en la poesía publicada topes en cuanto al lenguaje que son transgredidos en la poesía no publicada. Creo que es un área interesante y que creo que lo que decía, que lo que podría haber desarrollado, que podría haber tenido que ver con una poesía política, que seguramente, como era idea, digo, se debió de agudizar en momentos de represión, ¿no? Bueno, y el último, este es un original manuscrito que está guardado en el cuaderno 16, ¿no? de Princeton, o sea, el que vimos hoy, y muestra 3 estadios del proceso de creación. Es lo mismo que aparece en algunos de los poemas que se conservan originales de los poemas famosos o que publicó. Y fue lo que ella contestó que era como escribía. Si vemos ahí son como 3 estrofas, ¿no? Que escriben, dice, ella había confesado en la entrevista famosa de Jorge Albistur, que escribe los poemas de una vez y casi exentos de correcciones, salvo eliminar cosas, pero escribiéndolos varias veces, de 1, 4, 5, 6 veces, sin salir de él, sin salir del poema. Y es lo que se puede observar. Y bueno, es un poema inacabado, pero creo que muy hermoso. Lo leo y termino. Y el amor rondando, las hojas, los libros y el amor rondando, mezclado a las letras, desatándose, zumbando en el aire, insomne, soltado, en hálitos ciegos, restañando impuro, cercando la cama, las hojas, los libros. Dame un seno, dame, los ojos floridos, la garganta, dame. Bueno, gracias.